Ay, me encanta cómo le dice. Bueno, bien, le dejo así puesto, lo presentamos. A ver, ahí va. Bueno, lo último entonces que recordamos que vimos sí o sí era esto de los tamaños y las formas celulares, ¿no? Que habíamos dicho que como las células y las organelas de las células son tan chiquititas, no nos servía la escala normal de centímetros, milímetros, ¿no? Entonces, los científicos lo que hicieron fue idear o crear una escala nueva que es más chiquitita que el milímetro para medir justamente todo lo que era más chiquito que un milímetro. Entonces se creó el micrón, ¿no? El nanómetro es otra escala también que muchos de ustedes pusieron excelentemente. Eh, que bueno, justamente lo que hace es medir desde las células hasta los componentes de las células o estructuras más pequeñas aún como los lípidos, las proteínas, etcétera, ¿no? Entonces si vemos acá la imagen tenemos algunas cosas, ¿no? Animales, seres vivos que se pueden ver a simple vista en esta escala, ven que va de 1 milímetro a los 100 metros, por ejemplo, y acá tenemos algunos ejemplos. Algunos que puedo observarlo tranquilamente con el microscopio óptico, el microscopio que tenemos en la escuela, ¿no? Puedo ver células, puedo ver bacterias, puedo ver, por ejemplo, mitocondrias u otra organela, el núcleo de la célula, puedo observar, pero hay otras que las tengo que ver con el microscopio más específico, porque quizás son más pequeñas, necesito más aumento. Bueno, podría también ver células, podría también ver bacterias, podría también ver estructuras de la célula, pero por ejemplo, ya un virus lo tengo que ver sí o sí con un microscopio electrónico, o sea, todas las fotos del coronavirus que vemos están sacadas con el microscopio electrónico, y las otras estructuras como proteínas, lípidos, hidratos de carbono, que son más chiquititos aún que, que cualquier organela de la célula, sí o sí lo tengo que ver con muchísimo aumento, y el muchísimo aumento, que son los micrones, lo tiene el microscopio electrónico, ¿no? Pero bueno, para que nos imaginemos que estamos hablando de cosas ínfimas, súper ínfimas. Y claro, cuando nosotros hablamos de la célula y todos los procesos que realiza la célula, tenemos que entender que es algo que ya venimos repitiendo hace mucho, pero la célula es la unidad más chiquitita que podemos llamar ser vivo, porque es la que cumple las características de los seres vivos. Alimentarse o nutrirse, eliminar desechos, reproducirse, ¿no? Y esto tiene que ver con tres conceptos que tiene la célula, que es autoconservación, automantenimiento y autorreproducción. El prefijo auto significa propio de cada uno, ¿no? La autonomía, que es ser como, ¿no? Tener esta particularidad de valerse por uno mismo, ser autónomo, ¿no? Auto es de propio, es de uno mismo. Entonces, cuando nos referimos de automantenimiento, por ejemplo, nos referimos a que la célula es capaz de mantenerse a sí misma, ¿no? De decir, si tengo que reparar este tejido, voy y lo reparo. Si tengo que acumular mayor cantidad de ATP en la mitocondria, acumulo, ¿no? O sea, me mantengo a mí misma, me automantengo. Me puedo autorreproducir, o sea, yo misma no necesito de otra célula, puedo tranquilamente generar una célula hija, ¿no? Y la autoconservación, justamente esto de poder detectar si necesito alimentos, si me está atacando un agente patógeno y me tengo que defender, todo eso significa autoconservación, o sea, sobrevivir, básicamente. Y todas estas características de auto, ¿no? Lo hace la célula. Uno como organismo lo podría hacer, y sí, yo si veo que me está atacando un león, voy a correr y me voy a autoconservar, obviamente, pero hasta ahí nomás, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo me quisiera autorreproducir, no podría. Yo a mí misma no me puedo reproducir y generar otra profe igual, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que solo las puede realizar la célula, pero no por su tamaño, sino porque son propias de la célula, son características que solo puede realizar la célula.
¿sí? Y son estas 3 que mencionamos acá y que están en negrita. Eso es importante recalcularlo, pensarlo, porque siempre nos imaginamos como la célula como algo que compone otra cosa, y sí, es verdad, compone a los seres vivos, y los forma, y forma los tejidos, y etcétera, pero también tiene su autonomía y tiene su forma de sobrellevar las situaciones, digamos, ¿no? Tal que fueron algo pensante, lo decimos, pero bueno. Bien, y algo que no me acuerdo si habíamos mencionado o no, era el tema de la nutrición. Esto es importante porque después nosotros vamos a ver diferentes tipos de nutriciones y vamos a tocar el tema de los autótrofos y los heterótrofos, entonces bueno, pusimos 2 diapositivas por eso. Organismos autótrofos, ¿no? Su nombre lo indica. Auto, recién lo vimos, significaba propio de cada uno, y trofos significa alimento. Trofos hace referencia a alimento, o sea, propio alimento. Bueno, nos hace una idea, nos hace pensar sobre que tiene que ver algo con algo del alimento de mí mismo, digamos. Bueno, lo que sucede con los organismos que son autótrofos es que pueden fabricar su propio alimento, pueden sintetizar su alimento. Y es el caso, por ejemplo, de las plantas, cualquiera, desde una florcita, un arbusto, un árbol, ¿no? Las algas, que por lo general nosotros vemos las algas debajo del mar, ¿no? O debajo de los ríos o las lagunas. Y es el caso de ciertos organismos microscópicos, como por ejemplo las bacterias, que hay bacterias que son autótrofas y pueden generar o sintetizar su alimento de 2 formas diferentes, gracias a la luz, a los rayos del sol, por eso se llaman fotosintetizadoras. Foto hace referencia a fotón de luz, ¿no? A lo que, al fotón de luz que sale desde el sol, digamos, o las quimiosintetizadoras, que sintetizan justamente su alimento a partir de sustancias químicas, pero se llama quimio, ¿ok? Y estas 2 tipos de bacterias, las 2 producen su alimento, pero el compuesto del cual parten para fabricarlo es distinto. En un caso es la luz del sol y en el otro caso son sustancias químicas. Pero bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Bacterias fotosintetizadoras, microscópicas, tranqui, no pasa nada de mí, o bacterias quimiosintetizadoras, ¿no? A partir de compuestos químicos. Y después tenemos este otro grupo de bacterias que se llaman cianobacterias, son también fotosintetizadoras, pero son otro grupo distinto, y se cree que fueron las primeras bacterias que habitaron sobre la Tierra, las cianobacterias, ¿no? Pero bueno, cualquiera sea el caso, en estos 5 ejemplos son todos organismos autótrofos, todos organismos que fabrican su propio alimento, no lo van a buscar, ¿no? a otro lado, digamos. Y acá me acuerdo que algo habíamos charlado de las plantas carnívoras, ¿puede ser? Que dijimos, pero entonces la planta carnívora, ¿qué Profe, hace? Sí. perdón, No, ¿estás grabando? sí, estoy grabando. Sí, sí. Habíamos Sí, profe, mencionado hablamos de las plantas carnívoras. hablamos, ¿no? Claro, que habíamos dicho, pero entonces la planta carnívora no fabrica su alimento, se come otro ser vivo. Bueno, no, más o menos, o sea, sí fabrica sus compuestos, fabrica su alimento, pero habíamos dicho que en particular la planta carnívora, que es mal llamada carnívora porque se le quedó el nombre y quedó, digamos, pero tenía como estas trampas en las cuales se activaban cuando algún bichito, una mosca, una lombriz, algo, un organismo chiquito, un ser vivo chiquito, un animal chiquitito, activaba esa trampa, ¿no? Y la planta carnívora lo encerraba. Y liberaba ciertos compuestos químicos que es como que desintegraban el cuerpo de ese animal y se alimentaba de eso, pero no de todo el animal, quizás utilizaba un solo compuesto, por ejemplo, si necesitaba nitrógeno o lo que sea. Ahora, si la planta carnívora no come una mosca o el bicho que sea por 2 o 3 años, ¿muere? No, no muere.
no muere para nada, porque es autótrofa y fabrica su alimento. O sea que puede tranquilamente no comer nunca otro animal, carnívora, entre comillas, pero puede seguir viviendo, porque no es que necesita sí o sí alimentarse de ese ser vivo, sino que ella fabrica su alimento. ¿Ok? Así que no la pongamos como la excepción, porque sigue siendo una planta y sigue siendo un organismo autótrofo, sigue fabricando su alimento, pero como extra tiene estas trampas que atrapan a los otros seres vivos, ¿no? Pero es como un extra, digámoslo. Nada. Bien. Y habíamos hablado de los organismos heterótrofos, ¿no? Que son los animales, los hongos y otras bacterias, en este caso bacterias que son parásitas y saprófitas, que como su nombre lo indica, heterótrofos, ¿sí? Esperen. Tengo que... Acá. Ahí está. Tranquila, no hay problema. Bien, como su nombre lo indica, heterótrofos, ¿sí? Hetero hace referencia a otro, a distinto, ¿no? Distinto alimento, o sea, necesito mi alimento de otra cosa que no sea yo, digamos, de algo distinto que no soy yo. Hace referencia más o menos a eso el nombre. Entonces son todos aquellos seres vivos que no pueden fabricar su alimento como pasaba con los organismos que vimos recién, sino que los necesitan incorporar de otros seres vivos. Por ejemplo, los animales, ¿sí? Ya sea que coman pasto o plantas, un animal herbívoro, o que coman a otro ser vivo, como por ejemplo el tigre o el león o lo que sea, igual están incorporando a otro ser vivo, ¿no? Porque si si yo soy la vaca y me estoy comiendo el pasto es un ser vivo, ¿o no? Bueno, entonces me estoy incorporando a otro ser vivo distinto. O soy un león y me como una cebra, estoy incorporando a otro ser vivo, distinto que no soy yo el león, ¿no? Entonces, no importa si ese animal es carnívoro, es omnívoro o es herbívoro, mientras se esté comiendo a otro ser vivo, ya es un heterótrofo, ¿sí? Con los hongos pasa algo parecido, ¿no? O sea, los hongos, ya sea estos que viven en el bosque o el hongo del pan o lo que sea, son organismos que se alimentan de otro ser vivo, ya sea los que viven en el bosque de sustancias en descomposición, ¿no? Pequeños bichos que van muriendo o plantas que van muriendo y se van descomponiendo, ahí es donde aparecen los hongos. O por ejemplo, en el caso del hongo del pan, se alimenta del pan, y el pan previamente era trigo y previamente es una planta. El trigo, ¿no? Es un cereal. Bueno, entonces cuenta como ser vivo. Después tenemos el caso de estas bacterias, ¿no? Que también están presentes. En el caso de las bacterias parásitas, como su nombre lo indica, son bacterias que viven asociadas a otro ser vivo de forma parásito. ¿Qué es un parásito? Es un organismo que vive a expensas de otro, ¿no? Cuando nos dicen, ay, tenés la lombriz solitaria, nuestra amiga la lombriz solitaria que vimos al principio de año. Bueno, la lombriz solitaria es un parásito que se adhiere al intestino de otro ser vivo y le chupa sus nutrientes. Se está alimentando de lo que se alimenta otro ser vivo, es heterótrofo. Bueno, lo mismo pasa con estas bacterias, ¿no? Viven, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos bacterias parásitas en nuestro organismo, en el intestino, que nos ayudan con la digestión. Bueno, se están alimentando de lo que nosotros nos alimentamos, son heterótrofas, ¿sí? No están fabricando su alimento. Pero bueno, en nuestro caso nosotros no nos hacen mal, de hecho son beneficiosas, así que nada, son parásitos beneficiosos, pero hay parásitos Pero que no en no lo exceso. son. ¿Cómo? Pero no en exceso. Exacto, no en exceso. Y las bacterias saprófitas, que son estas que están acá, son bacterias que crecen en el suelo y por lo general están asociadas mucho a los hongos a lugares muy húmedos como bosques, selvas, y se alimentan de materia en descomposición, ¿no? Igual muy parecido a estos hongos. Entonces cuando hay un organismo que muere, y se empieza a descomponer en el suelo, estas bacterias que viven en el suelo se empiezan a alimentar de esa materia en descomposición, ¿no? O sea, se están alimentando de otro ser vivo. Ya, no sé, veremos si ese ser vivo está vivo o no, de otro ser, ¿no? Digamos, ser muerto sería. Pero bueno,
es otro individuo que no es la propia bacteria. Por eso es heterótrofo. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Más o menos? ¿Estamos bien? Estamos bien, perfecto. Bien, genial. Buenísimo. El humano es heterótrofo, sí, exactamente. Nosotros nos alimentamos de otros seres vivos, no podemos fabricar nuestro alimento, ¿no? Sería buenísimo que nosotros estamos ahí repillos y de pronto estamos fabricando alimento, no necesitamos alimentar de otra cosa, pero no pasa eso. Para la ciencia, recordemos siempre que el ser humano es un animal más, ¿no? Para la ciencia. Y eso significa que si es un animal más y los animales son heterótrofos, el ser humano es heterótrofo, ¿no? Pero bueno, nada, ya sabemos que no podemos, lamentablemente, crear alimento y tenemos que incorporarlo de otros animales. Nos comemos una hamburguesa, un churrasco, un pollo, lo que sea, o de vegetales. Nos comemos un tomate, una lechuga, una manzana, ¿no? Así que bueno. Bien, perfecto. Entonces, avanzamos un cachitín más. ¿A qué hora termina nuestra clase? ¿A las 12? Y 40. ¿11 y A 40? las 11:40. Perfecto. Entonces, vemos Nos un quedan poquitito. 20 minutos. Perfecto. Empezamos un cachitito este power y charlamos de la vida, ¿les parece? Así hacemos como esta primera clase de reencuentro live, ¿ok? Para ponernos en sintonía. ¿Les parece bien? Ok, profe. Sí, Perfecto. profe. Genial. Bien, entonces, el siguiente power que vamos a ver, que creo que lo tienen también subido, yo les subí todo al Classroom, es un power que vamos a charlar sobre, porque venimos hablando súper genial de la célula, pero ahora tenemos que pasar a los siguientes niveles de organización. ¿Se acuerdan que cuando vimos niveles de organización vimos el átomo que componía las moléculas, que las moléculas componían sustancias químicas, las sustancias químicas la célula tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistema de órganos individuo, esperen que respiro, población, la población comunidad, la comunidad ecosistema, ecosistema bioma. ¿Se acuerdan de eso? Eran todos los niveles de organización que teníamos, desde lo más chiquitito que es el átomo hasta la biosfera que es el planeta Tierra. Esos eran todos como escaloncitos, ¿sí? Que cada vez se iba complejizando un poquito más la cosa. Bueno, recién terminamos de ver la célula, que es la unidad más chiquitita de vida. Ahora, cuando varias células iguales o distintas se juntan, se unen entre sí, forman otro nivel más, otro escaloncito más de los niveles de organización, que son los tejidos. Así que, ya en breve, comenzamos a ver tejidos. Luego, obviamente, si juntamos varios tejidos, formamos un órgano, y si juntamos varios órganos, formamos un sistema de órganos, ¿sí? Que funcionan todos en conjunto. Pero empecemos por los tejidos. Entonces, cuando varias células se asocian, se agrupan entre sí, forman tejidos. Los tejidos, entonces, si yo analizo qué es un tejido, y lo miro y lo estudio, voy a ver qué es. Todas estas células que se unen y forman una misma estructura, ¿no? Es como están pegaditas y uniditas una al lado de la otra, formando toda una estructura. Cuando varios tejidos se unen entre sí, lo mismo, pueden ser iguales o diferentes, van a formar el órgano, ¿sí? Bien, eso es como lo que ya estuvimos charlando. Más o menos en el cuerpo humano existen alrededor de 200 células diferentes. ¿Se acuerdan que vimos que tenían diferentes tamaños, diferentes formas, ¿no? Bueno, hay más o menos 200 células distintas. Y esas 200 células se van a unir, se van a agrupar, formando diferentes tipos de tejidos. Si yo sintetizo bien la clasificación de tejidos, si yo lo tengo que clasificar bien, solo se forman 4 tejidos. Tejido muscular, que forma los músculos, tejido nervioso, obviamente que forma toda la parte nerviosa, tejido epitelial, que forma todo lo que tiene que ver con la piel y el recubrimiento de los órganos, por dentro y por fuera, ¿sí? Y el tejido conjuntivo, que forma todo el resto, ¿no? Desde, por ejemplo,
La sangre, que es un tejido, todo lo que tiene que ver con la parte de el ¿La resto sangre es de los un tejido? sistemas. ¿Cómo? ¿La sangre es un tejido? La sangre es un tejido, sí, exacto. Ahora Ah, lo vamos a ver bien en detalle, pero ¿hay tejidos líquidos? hay, sí, 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 o sea, Ah, porque la sangre es líquido. pensemos que, o sea, nosotros cuando pensamos en tejido, ¿qué es lo que pensamos? Algo sólido, ¿no? Pero pensemos que, Claro, no sé. claro, un tejido es un conjunto de células, en realidad, técnicamente, ¿no? Entonces, en la sangre, ¿tenemos diferentes tipos de células? Sí, tenemos los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, las plaquetas, el plasma. Bueno, si es un conjunto y funcionan todas en estructura, forman un tejido, qué sé yo, ¿no? No Técnicamente sé. funcionaría así. Técnicamente. Técnicamente. Sí, escucho. Yo veo mucho Grey's Anatomy y en Grey's Anatomy vi un episodio en el que en un momento dicen que la piel es un órgano. ¿Es cierto eso? Es cierto, la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Exacto. La piel es un órgano porque está compuesto por diferentes tipos de tejidos. Por ejemplo, el tejido epitelial y el tejido conectivo. Si yo analizo la piel, si yo agarro un pedazo de piel y lo estudio y lo analizo bien, me voy a dar cuenta de que está conformado por diferentes células, ¿no? Epiteliales, conjuntivas, conectivas, musculares también, nerviosas también, que esas células conforman tejidos. En el caso de la piel, hay dos tejidos que la conforman, tejido epitelial y tejido conectivo. O sea, que si yo tengo, ¿cuál es la definición de órgano? Un conjunto de tejidos, ¿o no? Cuando se unen dos o más tejidos forma un órgano. Bueno, acá se está uniendo el tejido epitelial y el tejido conectivo para formar la piel, por ende, la piel es un órgano. Aunque nos parezca raro. No estamos La, acostumbrados la a, sangre, a pensarlo así, pero sí. profe, Sí. la sangre no puede ser considerada un órgano, ¿no? O sea, sé que no es un órgano, pero No, no es un órgano porque si yo analizo cómo está compuesta la sangre, ¿no? Solo está compuesta de un solo tejido, ¿no? Entonces, solo llega como a nivel de tejido. Ahora, si en la sangre hubiera más de un tejido, ya sería un órgano, ¿no? ¿Se entiende? claro, Y sí, por sí. ejemplo, el corazón, que es un órgano, pero Claro. El, el tiene cor- sí, 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 sí. Escucho. que tiene dos tipos de tejidos, el muscular y el nervioso. Tiene el muscular, tiene el tejido nervioso, tiene tejido epitelial, porque es lo que lo recubre por dentro y por fuera, ¿sí? Sí. Tiene tejido conectivo también, porque tiene dentro, el tejido conectivo por lo general está asociado a todo lo que tiene que ver con la parte, ay, no me va a salir, pero está compuesta, por ejemplo, por colágeno, ¿no? Me sale cartilaginosa, y sí, es verdad, el tejido conectivo tiene que ver con los cartílagos, pero sí hay un poco de tejido conectivo, me parece, en el corazón, pero sí hay tejido epitelial, es verdad que hay tejido nervioso, hay tejido muscular, y hay tejido sanguíneo. El corazón es una gran bomba que bombea sangre, justamente, y la sangre está inmersa dentro de los tejidos, entonces también. Por eso, como está compuesto por varios tejidos distintos, es un conjunto de tejidos, conforman un órgano, ¿no? Porque además, una de las definiciones de órgano también incluye que todos esos tejidos tienen que funcionar a la par, en conjunto, para una función específica. El caso del corazón, su función es la de bombear sangre, es la bomba que hace que la sangre circule por todo el cuerpo, lo único que le da el impulso, digamos, para que la sangre fluya por todo el cuerpo. Bueno, esa función, la de ser una bomba para que la sangre fluya, todos estos tejidos funcionan a la par. El tejido nervioso le da el impulso, el tejido muscular es como el tejido principal que por sus características hace que eso funcione como una bomba, ¿no? Como yo agarro un globo y lo empiezo como que lo aplasto y lo distiendo, lo aplasto y lo distiendo, ¿no? O sea, eso funciona así, como el tejido Profe, epitelial es el tejido que lo rodea. Si no estuviera y tuviera las características que tiene el tejido epitelial, el corazón no se podría mover, sería un bloque duro, ¿no?
Entonces, ahí ya, un segundito. Todos esos tejidos, como funcionan todos en conjunto y para la misma función, que es la de bombear, se puede considerar que todas son parte de ese órgano, ¿no? Sería como algo así, no sé si se entiende. Capaz que estoy haciendo un matete, pero sí, escucho. La sangre se podría decir que ocupa o está en el 90% de todo el cuerpo. No, la sangre está en el 110% del cuerpo. Están O sea, en absolutamente... todo el cuerpo. Sí, sí. A ver, no está, por ejemplo, en las células del pelo, qué sé yo, por así decirlo. Porque la célula del pelo, el pelo, la fibra del pelo, es un conjunto de otras células, ¿no? Pero sí llega, está en todos los órganos, está en todos los tejidos, está en todas las, no en las células adentro de las células, pero sí conformando las células, digamos. No, pero la idea es que sí, la idea es que la sangre llegue absolutamente a todos los rincones de nuestro cuerpo, incluso dentro de las uñas, ¿no? Porque justamente es la que transporta los nutrientes. Entonces, sí o sí, necesita llegar a cada rinconcito del cuerpo para llevar los nutrientes, digamos, ¿no? Así que sí, lo ponemos en 99.99%. Ahí me gusta más. Ay, Bueno, genial. Bien, entonces presentamos los 4 principales tejidos del cuerpo, ¿no? Y bueno, no sé, ¿quieren que lo dejemos acá? ¿O vemos un poquito más? nos quedan, profe, 2 minutos. ¿2 minutos de clase? ¡Ah! Ay, Sí. lo dejamos acá. Bueno. Es que hacemos muchas preguntas y usted nos, o sea, usted nos explica como que todo.